Lo estoy llevando ahorita a 36%, ahí están viendo, 36%. Ese pequeño ruido es generado por el mismo motor. Subimos. Y vamos hacia la parte más alta. 66, 73%. 98%. Ahí están viendo. Entonces vamos a reducir la velocidad, reduciendo el tamaño del duty cycle positivo. Para mandarlo a cero. Por ejemplo, he conectado un pequeño parlante de 8 ohmios, 1 watt, muy pequeño. La salida no está amplificada, recuerden. El tren de pulso le estoy aplicando a este pequeño parlante y miren el sonido que genera a una frecuencia de 1.66 kHz. Y ahora lo que voy a hacer es primero modificar el ancho del pulso. Esos ruidos que ven, es un ruido producido por la misma vibración eléctrica del parlante. Vamos a modificar primero la modulación por ancho de pulso, es decir, el ancho del pulso. Ahí estoy mandando al máximo. Ahí estoy cambiándolo a 86, 85% del duty cycle. Ahí están viendo. Estoy bajando. Y ahora vamos a cambiar la frecuencia, 1 kHz, 1.8 kHz, vamos a variar la frecuencia. Ahí estoy subiéndola a 4 kHz. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un circuito integrado ampliamente usado en la fuente de alimentación, en la fuente de switching, y no solamente ello, ampliamente usado para el control de la lámpara LEDs, para el control de motores, para el control electrónico y automático de cualquier transistor MOSFET o transistores BJT, y no solamente ello, un circuito integrado ampliamente usado para el control de la modulación por ancho de pulso. Me refiero al circuito integrado TL494. Un circuito integrado que lo solemos encontrar en la fuente de alimentación, en la fuente de switching, para poder controlar el ángulo de disparo y mantener una frecuencia estable de toda fuente de conmutación switching. En el circuito que les traigo el día de hoy, no solamente vamos a poder manejar la modulación por ancho de pulso, sino también vamos a modificar la frecuencia. Es decir, este circuito nos va a permitir no solamente controlar el ancho del pulso, sino también controlar el desplazamiento de la frecuencia. No podemos empezar este video sin antes conocer obviamente cómo funciona este circuito integrado ampliamente usado TL494 que todo electrónico debería conocer. Para ello vamos a ir a nuestra fuente, a su diagrama de bloques, y no solamente ello, vamos a ir también a su disposición de pines, que lo tenemos acá. Esto solamente es referencial, ¿no? Acá tenemos el circuito integrado al lado izquierdo en su encapsulado Deep Dual Light Package. Es un circuito integrado de 16 pines, como estamos viendo ahí, 16 pines. Acá a la derecha solamente quiero mostrarles el diagrama de bloques internos que trae para luego pasar ya a una explicación más exacta. Podemos observar que internamente está formado por dos comparadores de error, así le llamamos, el comparador E1 y el comparador de error E2. Obviamente sabemos que estos comparadores están formados por amplificadores operacionales que tienen una entrada no inversora positiva, una entrada inversora negativa, una salida, que ahí vamos a ver a dónde se conecta en el diagrama de bloques. Tenemos también un pin de feedback o de retroalimentación, este es un pin de entrada, vamos a ver después qué función cumple. El pin 4, que está conectado a un comparador de control de tiempo muerto, llamado DTC, ojo con el detalle. Este pin cumple una función muy importante para lo que es la modulación por ancho de pulso, que lo vamos a ver luego. Internamente incluye un oscilador electrónico, un oscilador que entrega una señal diente de sierra, y esta frecuencia de este oscilador lo podemos controlar a través de dos pines, el pin 5 y el pin 6, poniendo dos componentes, un condensador en el pin
5 y una resistencia en el pin 6. Obviamente esto es para mantener una frecuencia fija, pero ese desplazamiento de frecuencia lo podemos modificar poniendo un potenciómetro acá, como lo vamos a ver después en el diagrama principal. El pin 7 es tierra, el pin 8 es el colector del primer transistor de salida, ¿no? Internamente tiene una configuración biestable, un control a través de un flip-flop, y a la salida tenemos dos transistores, el transistor acá a la izquierda, que está formado por un emisor y un colector. La base está conectada internamente a un diagrama de bloques que lo vamos a ver luego, como les decía. El pin 8 es el pin del colector de ese transistor, del transistor 1. El pin 9 es el emisor, y de igual manera tenemos aquí el pin 10 y el pin 11, que es el emisor y el colector respectivamente del segundo transistor. Para este circuito que estamos viendo acá, podemos observar que las salidas están conectadas directamente a los colectores, ¿no? En una modalidad de pull-up a través de dos resistencias, una resistencia R4 y R5, solamente como cultura general, y podemos observar que las salidas entregan dos señales controladas por una modulación por ancho de pulso. Tenemos la salida 1 y la salida 2, ahí estamos viendo acá, pero en este caso sale directamente a través de los colectores, y los emisores se han unido, los emisores de ambos transistores de salida se han unido a tierra, ¿no? Luego tenemos una señal de control, una señal de referencia. Esta señal de referencia es un voltaje de referencia que este señor entrega de 5 voltios exactos. Ojo con el detalle, es un voltaje regulado de 5 voltios que él entrega, y a partir de ahí él va a hacer toda la sincronización y la regulación para poder mantener la frecuencia estable a la salida, y no solamente ello, sino también la modulación por ancho de pulso. Luego tenemos el pin de BCC aquí, el pin de BCC. Este pin de BCC lo podemos alimentar con voltajes desde 7 hasta 40 voltios, es decir, el circuito integrado trabaja entre 7 y 40 voltios. ¿Y por qué desde 7? ¿Por qué? Porque la señal de referencia, el voltaje de referencia que entrega es 5 voltios. Y para que él entregue 5 voltios exactos necesitamos un voltaje mínimo de alimentación a partir de 7 voltios. Y finalmente los otros pines 15 y 16 están conectados a la entrada no inversora e inversora respectivamente de este comparador de error E1. ¿Ok? Acá tenemos, como les decía, el diagrama de bloques que vamos a analizar rápidamente. Y la verdad que es muy sencillo, el funcionamiento es algo complejo, pero entenderlo es fácil, que es lo que vamos a explicar en estos momentos. Tenemos aquí un pequeño oscilador, como les decía. Vamos a conectar una resistencia y un condensador y también un potenciómetro para poder modificar la frecuencia de este oscilador, que va a entregar internamente a toda la estructura del diagrama de bloques, va a entregar una señal de diente de sierra, ¿no? Tenemos acá el pin 4 conectado al control del tiempo muerto, que le decía, ¿no? De time control, y este pin de entrada, ojo, este es un pin de entrada, va a controlar la modulación por ancho de pulso a través de un comparador PWM. Si se fijan, acá va conectado a otro amplificador operacional. Acá se invierte la señal que ingresa generada a través del condensador, se invierte, y luego este comparador entrega una señal a una compuerta OR para luego pasar a la entrada de clock de un flip-flop, que lo vamos a ver luego. Y acá tenemos los dos amplificadores operacionales de error que les decía, el 1 y el 2, sus entradas inversora y no inversora. Las salidas de estos amplificadores operacionales van conectados a dos diodos y se juntan acá para que ingresen en función de cuál de las dos tiene el nivel más alto. El que tiene el nivel más alto va a ingresar y va a hacer las modificaciones que vamos a ver luego. La entrada de feedback, que es muy importante, aquí, la tierra, como les hablaba, BCC, que es entre 7 y 40 voltios, el regulador interno que también les hablaba, que es el pin 14, va a entregar un voltaje de referencia de 5 voltios exactos, clavados, y finalmente las salidas para el control de la modulación por ancho de pulso a través de dos transistores, el transistor Q1 y el transistor Q2. Muchas veces se utiliza el E1 y el E2, se mandan a tierra y se utiliza una configuración pull-up, como lo hemos visto, para el control de las salidas, pero en nuestro diseño vamos a hacerlo al inverso. El C1 y el C2 lo vamos a conectar a un punto
específico, y el E1 y el 2 se van a conectar directamente los dos puntos para la salida, para poder variar la modulación por ancho de pulso. Es así como funciona el diagrama de bloques, y como logran ver es muy simple y sencillo. Y ahora sí vayamos al diagrama que vamos a revisar para este video. Podemos observar que la fuente de alimentación, le decía que puede estar entre 7 y 40 voltios. Yo lo voy a alimentar con 5 voltios. ¿Y por qué con 5 voltios? Porque vamos a tratar de que la salida sea una salida digital para poder controlar dispositivos con tecnología TTL, ¿no? Ahora, 5 voltios, con 5 voltios va a trabajar. Obviamente el voltaje de referencia no va a ser 5 voltios, va a ser un poco menos, 3.5 voltios aproximadamente. La idea es manejarlo desde 7 hasta 40 voltios, pero para nuestro proyecto lo vamos a dejar con 5 voltios para poder ver la onda a la salida con un osciloscopio, como lo vamos a ver luego. Entonces tenemos la fuente de alimentación, el punto no positivo VCC, el punto negativo tierra. Tenemos dos condensadores, el C1, un condensador de 100 nanofaradios, condensador de paso cerámico, y el C2, un condensador electrolítico de 10 microfaradios, 25 volts. Ahora ustedes se preguntarán por qué dos condensadores en paralelo. Eso ya lo hemos explicado ampliamente aquí en mi canal de YouTube, en un video que se hizo viral, porque explicaba cómo reducir el ruido para que este ruido no le afecte a la parte electrónica, a la parte digital, poniendo no solamente un filtro con un condensador electrolítico, sino también un condensador cerámico. Ese video te lo voy a dejar anclado aquí en las tarjetas para que lo puedas ver después, si así lo deseas. Ok, acá tenemos el punto de tierra. Tenemos dos potenciómetros, el P1 de 10K, el P2 de 2 megaohmios, una resistencia de un cuarto de watt de 330 ohmios, y dos resistencias también de un cuarto de watt, R1 y R2 de 1K. Tenemos un tercer condensador cerámico de 10 nanofaradios. Vamos a ver después qué función cumplen este condensador y este potenciómetro, al igual que este otro potenciómetro. Y acá a la derecha tenemos a la salida, tenemos dos resistencias también de un cuarto de watt, una de 1K y otra de 100 ohmios, y la salida en donde vamos a poner nuestro osciloscopio para poder ver el tipo de señal que nos entrega, en este caso para poder controlar una señal digital por modulación por ancho de pulso. Y no solamente ello, vamos a también controlar la frecuencia. Vamos a hacer un desplazamiento de frecuencia para poder observar el control de la frecuencia y el control de la modulación por ancho de pulso. Ok, vamos a describir rápidamente las conexiones. Ya les decía que estos dos condensadores son de filtro para reducir el ruido. Tenemos el pin 7 que es tierra, ¿no? El pin 7 que es tierra, conectado a GND, al punto más negativo. El pin 12 que es VCC, en este caso la alimentación, ¿no? 12 VCC. Las dos entradas no inversoras, es decir, las positivas de ambos comparadores de error, están conectadas, ¿no? Acá, el pin 1 y el pin 16, a una resistencia R2 a tierra, ¿no? Lo están prefijando a un nivel de tierra, con un K. Las dos entradas inversoras están conectadas, miren, acá, por acá, inversoras, acá. Y no solamente ello, va conectada al colector del transistor 1, al primer colector del transistor 1, y no solamente ello, están conectadas al pin de referencia, que es el voltaje reducido que les decía, y también al colector del transistor 2. Y acá hay algo importante tener en cuenta, ¿no? El pin de feedback que no se está utilizando, el pin de comparador del tiempo muerto, va conectado directamente al cursor de este potenciómetro P1, y este potenciómetro P1 está conectado directamente también, como les decía, a la entrada inversora, ¿no? Entonces, a través de este potenciómetro, con el pin del comparador del control de tiempo muerto, vamos a poder controlar con este potenciómetro P1, como les hablaba aquí, ¿no? Con este potenciómetro P1 vamos a poder controlar la modulación por ancho de pulso, con este pin, ¿no? El pin 4. Es muy importante este potenciómetro P1, porque a través de él voy a poder comparar, y no solamente ello, modificar la modulación por ancho de pulso para que los transistores cambien y conmuten a la salida. El pin 5 y el pin 6, ¿no? Que son los pines del condensador y de la resistencia. Aquí el pin 5 está conectado al condensador, acá, al condensador C3 de 10 nanofaradios, y el pin 7 está conectado
a estas dos resistencias, una resistencia de 330 ohmios y un potenciómetro de 2 megas. Es decir, estas dos, en función a que yo mueva este cursor de este potenciómetro, voy a hacer que la resistencia varíe, uno, entre el producto de los mismos, entre el producto de la resistencia en ohmios y la capacidad en faradios, voy a poder obtener la frecuencia en hertz. En función a eso yo puedo variar la frecuencia. Entonces, si yo modifico este potenciómetro, voy a hacer que la frecuencia se desplace y varíe la frecuencia a la salida, ¿no? Tierra, PCBGoGo, en la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador escribe www.pcbgogo.com y de ahí podrás tener acceso a la página oficial de PCBGogo. En estos momentos, PCBGogo tiene una oferta hot de verano con un gran descuento. Desde el 19 de junio hasta el 31 de julio de este año 2025 puedes tener acceso libre hasta 5 cupones de descuento. Desde 50, 100, 200, 300 y hasta $999. Detalles de la promoción. Los miembros de PCBGogo recibirán hasta 5 cupones de descuento con un máximo de hasta $999. Los cupones son aplicables a costos de fabricación de PCBs y costos de ensamblaje. Los descuentos no cubren costos de componentes y costos de envío. Los cupones no son intercambiables y no pueden ser combinados con otras promociones. El periodo de la promoción es desde el 19 de junio hasta el 31 de julio. Asimismo, PCBGogo tiene más promociones para usuarios nuevos. Si eres un usuario nuevo y no te has suscrito, te puedes registrar en la página oficial de PCBGogo y tener descuentos de hasta $200 y hasta $300 para usuarios de negocios. Así que ya sabes, si aún no te has registrado en la página de PCBGogo, es el momento de que te registres para que tengas grandes beneficios. Muchas gracias PCBGogo por patrocinar este canal. Y acá hay otra cosa muy importante. Los dos pines en este caso, los dos pines de los emisores se están conectando como salida. Es decir, aquí por ejemplo, les decía que los pines del emisor están conectados a tierra. Aquí no, aquí los pines del emisor los conectamos juntos para tener una sola salida, ¿no? Y aquí, en este caso, la salida vendría a ser los colectores, ¿no? Los colectores, el C2 y el C1, están conectados con una resistencia pull-up para tener dos señales diferentes, ¿no? Señales de salida 1 y señales de salida 2. Acá no, acá los dos emisores se conectan juntos para obtener una sola salida, a la cual vamos a modificar el ancho del pulso y no solamente ello, sino también la frecuencia. Y el resto vendría a ser el colector 2 y lo que ya hemos explicado. Como ven, es un circuito sencillo, simple, simplemente hay que conocer el principio de funcionamiento del TL494, que es un circuito integrado ampliamente usado, como les decía, en la fuente de alimentación, y no solamente ello, para el control de switching, sino también utilizado en los inversores. Vamos a hacer después otro video hablando de cómo usar este TL494 para generar una señal pull-up y pull-down, así como esta, para que me permita entregar dos salidas, la salida E1 y E2, o C1 y C2, dependiendo cómo lo configuremos, para entregar un pulso que va alternando, que son complementarios para poder generar, obviamente, un inversor de alta potencia. Eso lo vamos a ver luego en otro video. Este video estamos hablando exclusivamente del TL494 como un circuito variador de frecuencia y como un circuito para manejar la modulación por ancho de pulso. Finalmente, la salida está conectada aquí, como les decía, están los dos pines juntos. Acá tengo la salida, esta es la carga de 1K, y para poder medir a través de un osciloscopio le he puesto una resistencia de 100 ohmios para reducir la corriente hacia el osciloscopio. Vamos a ver luego cómo, modificando el cursor de este potenciómetro, voy a variar la modulación por ancho de pulso, y modificando o moviendo el cursor de este potenciómetro P2 de 2 megas, voy a variar la frecuencia, y esto lo vamos a medir
en un osciloscopio. Ok, hasta que esta parte, ahora sí continuemos con la siguiente sección del video. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWOW. Como sabrás, PCBWOW es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. Vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tu proyecto de electrónica es de la mejor calidad. Para este caso mandé a fabricar las tarjetas y después de 5 días útiles me llegó directamente desde China las tarjetas vía DHL Express hacia Lima, Perú, conteniendo el proyecto para este video. Vamos a abrir la caja para mostrarles las tarjetas como vienen. Aquí pueden observar las tarjetas vienen protegidas altamente al vacío con una doble bolsa. Vamos a abrir la bolsa por acá. Tiene una muestra para poder abrir. Para este caso las mandé a fabricar de color blanco. Son solamente 5 tarjetas de color blanco. Vamos a ponerlo así, como logran ver. Y quiero mostrarles la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Por la parte posterior, aquí logran ver las pistas de la parte posterior donde se suelda, y también hay pistas por la parte superior. Como sabrán, PCBWOW te permite fabricar las tarjetas PCBs hasta 5 capas. Para este proyecto, por ejemplo, como les decía, son solamente 2 capas. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que solamente PCBWOW puede hacer para mis videos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya saben, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCBs de tu proyecto de electrónica solo aquí en PCBWOW. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada, con todos los componentes montados y soldados. En la parte posterior voy a limpiarlo con alcohol isopropílico. La verdad que quedó bastante bien. Ahí pueden observar la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Quedó bastante bien. Le he puesto un zócalo al TL494. Podemos ver la entrada de alimentación, el circuito integrado, la salida, la resistencia, los 2 condensadores de paso, el condensador electrolítico de filtro y los 2 potenciómetros. Muy pero muy satisfecho con el trabajo que realiza, como siempre, PCBWOW para todos nuestros proyectos aquí en mi canal de YouTube. Ok, ahora sí, vayamos a la sección más importante, que son las pruebas técnicas, en donde vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido en la parte teórica. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte más importante, en la parte práctica. Tenemos acá a la izquierda la tarjeta conectada a la alimentación. Ya está encendida la fuente a 5 voltios. Es más, se lo voy a mostrar. RAM 5 voltios. Hay un consumo de 4 miliamperios. Miren, 4 miliamperios nada más. De verdad que no hay carga. Tenemos acá a la derecha nuestro osciloscopio de una marca conocida, que también lo hemos revisado aquí en mi canal de YouTube. Con el potenciómetro de la izquierda, acá, el de 10K, voy a modificar la modulación por ancho de pulso. Y con el potenciómetro de la derecha de 2 megas voy a modificar el desplazamiento de la frecuencia. ¿Ok? Entonces ya tengo alimentada la tarjeta. Voy a conectar el osciloscopio directamente, el negativo a la tierra y el positivo al rojo a la salida. Vamos a conectarlo. Ahí. Y ahí logran ver ustedes el tren de pulso que genera. Y vamos a, en este momento, por ejemplo, tenemos un duty cycle del 56%, voy a subirlo al máximo que puede llegar entre el 99 y el 98%, y luego bajarlo a un nivel muy bajo, de repente hasta 4 o 5%, ¿no? Y luego vamos a modificar la frecuencia. En este momento la frecuencia es 101 Hz, miren acá, 101 Hz. Primero vamos a modificar el ancho del pulso, la modulación por ancho de pulso con el potenciómetro de la izquierda, el de 10K. Estamos en 56, 55, vamos a ir modificando, está en 60 ahorita. Miren cómo el pulso, el ancho del pulso lo estoy ampliando, el tiempo de subida y el tiempo de bajada se va reduciendo. Miren, el duty cycle, el pulso de bajada es menos 29 y acá es el duty cycle positivo es 71, miren. Entonces estoy ampliando o ensanchando el ancho del pulso.
¿eh? Y se está reduciendo el pulso en el tiempo negativo. Cuando la señal está en cero se va reduciendo. Esto estoy haciendo que el voltaje suba, obviamente, a la salida, y con esto voy a hacer que la lámpara de 5 voltios, o lo que esté alimentando el motor 5 voltios, aumente su velocidad de giro. Miren, estoy llevando al 93%, 95%, y lo llevo al máximo, en este caso al 98%. Ahí está, 98%. 98%. Ahora voy a reducir el ancho del pulso. Ahí están viendo, 98%. Voy bajando, 96, 94. Miren, el pulso comienza a reducirse, el pulso de la señal positiva, en 86, mientras que el pulso de la señal negativa, cuando la señal está en cero, comienza a crecer, o sea, a la inversa. Aquí le estoy enviando menos corriente a la carga. Si tuviese una carga de una lámpara, la lámpara comenzaría a reducir su brillo, porque estamos reduciendo la intensidad luminosa, porque el ancho del pulso va reduciéndose. Ahí estoy llegando al 50%, a la mitad, por ejemplo. Ahí lo tengo en 48%, 52% de bajada, y ahora sigo subiendo el tiempo de bajada. Miren cómo el pulso comienza a perder la parte positiva y la parte negativa comienza a ensancharse. ¿Están viendo? 26%, 23%, 20%. Voy a llevarlo a cero, o muy cerca a cero. Miren, 16%, 13%, y aquí estoy llegando al 9%, al 7%, y vamos a subirlo nuevamente. Estamos en la modulación por ancho de pulso. Estoy subiendo nuevamente al 20%, y de esta manera estoy iluminando más la lámpara o enviándole más información a un driver, que podría ser un transistor BJT o un MOSFET o un IGBT, para que vaya aumentando la cantidad de corriente y la carga se ilumine o se alimente con mayor cantidad de corriente. ¿Están viendo? Ok, acá estamos a una frecuencia de 101 Hz, ahí están viendo, acá a la izquierda, y ahora voy a modificar la frecuencia con el potenciómetro a la derecha, el de 2 megas, y voy a cambiar la frecuencia. Ahí la estoy bajando, 99%. Vamos a, para que se vea mejor, vamos a ponerlo entre 50 y 50. Vamos a ponerlo entre 50 y 50 para poder apreciar mejor cómo la frecuencia va variando. Vamos a bajarle el duty cycle, o el ciclo de trabajo. Vamos a ponerlo en 50-50, o muy cerca, para que sea la mitad. Ahí, 50-50, más o menos. Y ahora sí voy a modificar la frecuencia. Miren, 98. Si yo me voy hacia la derecha, comienza a bajar la frecuencia, pero el ancho del pulso sigue siendo el mismo. Ahí miren, el ancho del pulso sigue siendo el mismo, pero si nos damos cuenta, la onda es la misma, pero lo que estamos mareando es la frecuencia, ¿no? Y aquí la estoy bajando. Ahí está el 51%. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es, la frecuencia es 89 Hz, y ahora la voy a modificar. Acá la voy a bajar la frecuencia. Miren cómo bajo la frecuencia en 87. Miren, 83, 81 Hz, 79 Hz, 71 Hz, 80 Hz. Ahí ya llegué al final, hasta 68 Hz, y puedo subirla incluso. Vamos a subirla dándole hacia el lado inverso. Miren, está en 70 Hz, 72, 82, 90 Hz, 92. Yo puedo ir variando la frecuencia, 100 Hz. Ahí están viendo cómo la frecuencia va subiendo, la frecuencia, y el otro va bajando. Ahí están viendo. La frecuencia la voy aumentando, la puedo subir o bajar, y
el pulso, el ancho del pulso, que es la modulación por el ancho del pulso, lo vamos a modificar de igual manera. Como ven, es un circuito muy simple y sencillo. Este diagrama lo estoy dejando aquí en la descripción de este video para que lo puedan implementar. Muy importante este circuito integrado, el TL494, porque después lo vamos a utilizar para crear nuestro inversor haciendo uso de un corrimiento de frecuencia, para este caso de Perú, 50 Hz, y si estás en otro país podrías cambiar la frecuencia a 50 o 60 Hz. Una aplicación práctica, por ejemplo, es poner un LED con una resistencia de 220 ohmios a la salida, conectada directamente. Aquí hemos puesto nuestro osciloscopio y voy a variar la intensidad luminosa, un fading de este LED. En la medida que el pulso se haga más corto, voy a entregarle menos cantidad de corriente al LED y el LED va a disminuir su luminosidad. Miren, ahí por ejemplo, miren el pulso, se hace más corto y hay un momento en que el LED se va a apagar, 5%, 3% y se apagó, cero, no hay nada. Ahora, en la medida que yo amplíe el ancho del pulso, voy entregando mayor cantidad de corriente y el LED se va a comenzar a encender. Más tiempo del duty cycle, ahí están viendo, ahí estoy al 4%, ahora el 5%, el pulso comienza a extenderse y el LED comienza a iluminarse cada vez más y más. En la medida que voy aumentando el ancho del pulso en el estado positivo de la señal de este tren de pulsos, ahí por ejemplo estoy al 46%, 47%, voy iluminando mucho más fuerte el LED, ¿no? Vamos a mandarlo al máximo, el LED se sigue iluminando más fuerte y cuando llego al 100% el LED está en su máximo brillo. Por ejemplo, he conectado un pequeño parlante de 8 ohmios, 1 watt, muy pequeño, la salida no está amplificada, recuerden. El tren de pulso le estoy aplicando a este pequeño parlante y miren el sonido que genera a una frecuencia de 1.66 kHz. Y ahora lo que voy a hacer es primero modificar el ancho del pulso. Esos ruidos que ven, es un ruido producido por la misma vibración eléctrica del parlante. Vamos a modificar primero la modulación por ancho de pulso, es decir, el ancho del pulso. Ahí estoy mandando al máximo. Ahí estoy cambiándolo a 86, 85% del duty cycle. Ahí están viendo. Estoy bajando. Y ahora vamos a cambiar la frecuencia, 1 kHz, 1.8 kHz, vamos a variar la frecuencia. Ahí estoy subiéndola a 4 kHz. Recuerden que el oído humano puede llegar hasta 15 kHz. Ahí está. Una frecuencia muy aguda. ¿No? Vamos a bajarla para que podamos escucharla. Perfecto. Ahora lo que hemos hecho es conectar una lámpara LED de 2 celdas de 12 voltios y he puesto la fuente de alimentación ya no a 5 sino a 12, están viendo, RAM 12 voltios, hay 4 miliamperios, están viendo, 4 miliamperios de consumo, o sea, prácticamente no consume nada. El osciloscopio está en paralelo a la salida, ¿no? Y ahora voy a aumentar la modulación por ancho de pulso, está en 0, si se fijan, para aumentar el brillo de la lámpara lentamente. Ahí vamos subiendo el ancho del pulso. En la medida que ampliemos el ancho del pulso, la lámpara va a comenzar
a iluminarse más. Ahí están viendo. $70%, 74%, 86%, 94% y llegamos al máximo. Máxima iluminación. Y en la medida que yo baje, voy reduciendo la cantidad de corriente que yo aplico a la lámpara y la lámpara comienza a descender su luminosidad. Y es más, la señal a 12 voltios es más pura. Si se fijan, el pulso es mucho más perfecto que cuando recibía la entrada de 5 voltios. Ahí están viendo, la señal es mucho más exacta, no tiene mucha distorsión como lo hemos visto al inicio, ¿no? Hasta que se reduce al mínimo, ¿no? La intensidad luminosa está bajando y se pierde. Bien, ahora he conectado el motor de 9 voltios a la salida del MOSFET. Vamos a ver cómo se comporta y cómo, modificando la modulación por ancho de pulso, vamos a hacer que el motor comience a girar más. En la medida que ampliemos el ancho de pulso, va a llegar mayor cantidad de corriente a la compuerta del MOSFET, y el MOSFET lo que va a hacer es conducir más y hacer que circule más cantidad de corriente de acuerdo a las interrupciones del on y el off que está haciendo con la modulación por ancho de pulso. Vamos a aumentar, ahorita está en 0 el duty cycle, vamos a subirlo para que el motor empiece a girar lentamente. Ahí están viendo, lentamente. El pulso está ahorita al 21%, el duty cycle positivo, y a la medida que ese duty cycle lo subo, voy aumentando la cantidad de revoluciones por minuto del motor, ¿no? Ahorita estamos en 25%, el duty cycle lo estoy llevando ahorita a 36%, ahí están viendo, 36%, ese pequeño ruido es generado por el mismo motor. Subimos. Y vamos hacia la parte más alta. 66, 73%, 98%, ahí están viendo. Algo importante, que el voltaje máximo de amplitud es de 4.12 voltios, no sube más por la limitación obviamente del TL494, que no está diseñado para eso, pero obviamente nos va a permitir modificar la modulación por ancho de pulso y la frecuencia como lo hemos visto. Vamos a reducir la velocidad, reduciendo el tamaño del duty cycle positivo. Para mandarlo a 0. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor podamos crecer juntos. Asimismo, me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, hemos habilitado las Super Thanks o Super Gracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalando un Super Thank, de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Recuerda que estos componentes no me los regalan, tengo que adquirirlos ya sea acá en Lima e incluso los tengo que importar dependiendo de la complejidad del proyecto de electrónica. Y asimismo les digo que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónico, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y algo muy, pero muy importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas de cualquiera de mis proyectos que suelo realizar aquí en mi canal, donde tú desees. Dependiendo de la membresía a la cual formes parte de mi comunidad, vas a tener acceso obviamente
a los archivos Gerber, que es la parte más importante de todos mis proyectos. Y finalmente, no te olvides por favor de seguirme aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.